podemos ver un poco de eso en el llamado calendario azteca o piedra del sol. Podemos ver un rostro humano, y ese rostro humano se supone que es el sol, es el rostro del sol, llamado Tonatiuh por los aztecas o mexicas. Y Tonatiuh parece tener la lengua de fuera, al menos eso es lo que por mucho tiempo mucha gente ha interpretado. Sin embargo, sabemos que lo que está más que saliendo, entrando a la boca de Tonatiuh es una navaja de pedernal. Era una navaja o cuchillo de pedernal u obsidiana. Esa navaja de pedernal es la que usaban los sacerdotes aztecas para llevar a cabo los sacrificios humanos. Y lo que significa eso, que esa navaja esté entrando a la boca de Tonatiuh, pues significa que él, el sol, se alimentaba de los sacrificios humanos. Y el razonamiento era muy simple para los aztecas. Si todos los seres humanos, y no solo los seres humanos, todos los seres vivientes que están en la tierra, se mueven con la energía que el sol les otorga, que el sol les provee diariamente, entonces cuando una persona o un ser, cualquier ser viviente, muere, esa partícula solar regresa hacia el sol de donde originalmente vino. Es por eso que cuando se hacían los sacrificios se mostraba el corazón hacia el sol, porque en ese momento se suponía que el tonal o tonali, que es la partícula solar, en ese momento dejaba el cuerpo entero, pues quedaba ya como un simple cascarón, ya sin vida, que sería el que habría de alimentar a la tierra. La tierra era alimentada con el cuerpo del sacrificado, y también la sangre pues servía de bebida a la tierra, y el sol se alimentaba de esa energía que era liberada en ese momento. Y esto no sucedía solo cuando eran los sacrificios o un sacrificio, sino que constantemente estaba sucediendo en el mundo. Al momento que cualquier ser moría, pues sucedía este retornar de la energía hacia su fuente original. Lo que acabo de decir puede ser objeto de debate, porque algunos estudiosos creen que los aztecas o mexicas creían en varias entidades anímicas que residían en, por ejemplo, en la cabeza. Alguna otra de estas energías residía en el corazón, y otra más en el hígado, en caso de que efectivamente los aztecas hubieran tenido esos conceptos, que realmente hayan creído que esas tres o más entidades anímicas abandonaban el cuerpo en el momento de la muerte, o bien de manera posterior a esta. Y si estas entidades anímicas o energías inmediatamente comenzaban su retorno al sol o al lugar a donde habría de ir cada una de ellas, y bueno, que si los guerreros, por ejemplo, iban a tardarse tanto tiempo en llegar a la corte del sol o a retornar ya convertidos en algún ave, tal vez a la tierra, cuánto tiempo llevaría cada una de estas o cada uno de estos procesos o fases. Por eso le daban tanta importancia a los sacrificios, porque después de todo el sacrificio no era más que escoger a quién habría de dejar este mundo y hacer que su energía volviese al sol. Y para esto se elegía
en muchas ocasiones a las personas más agraciadas físicamente, fuesen más fuertes o los más bellos. Esto creo yo que es un mal aspecto dentro de lo que ya de por sí es algo pues muy mal visto, que es el sacrificio humano, porque si de por sí el sacrificio o los sacrificios humanos son algo difícilmente defendible, al menos mientras no entendamos el punto de vista o la manera de pensar de los aztecas, pues todavía es peor cuando pensamos que esos sacrificios se llevaban a cabo con las personas más agraciadas. Había culturas en que se mataba a la gente menos agraciada físicamente, y eso es lo que le llaman eugenesia, o sea, tratar de que los más favorecidos genéticamente pues se reproduzcan y mejoren a la raza. Pero pues los aztecas aplicaban lo contrario, porque era a los más agraciados a quienes sacrificaban, a quienes les quitaban la vida. Y bueno, con esto no quiero decir que a toda la gente de buen aspecto se le matara, simplemente había ocasiones en que los sacerdotes tenían que escoger a una persona para que representara el papel de un dios durante cierto tiempo, un dios o diosa, y pues solía escogerse a la persona o a las personas de mejor aspecto para que fueran más dignas de representar a la divinidad de que se tratase. ¿Qué tipo de pensamientos y qué tipo de razonamientos son aquellos que pueden llevar a una civilización completa a llevar a cabo sacrificios humanos a gran escala, de manera masiva? En el caso de los aztecas, el hecho de que ellos tenían en sus historias y en su, llamémosle, mitología, si es que ese es el término que se quiere utilizar, el concepto de que el hombre, el ser humano, estaba endeudado con los dioses. El ser humano le debía la vida a los dioses que en algún momento habían ofrendado sus propias vidas para poder dar origen a la humanidad, a varias humanidades que se supone que han existido antes que la que conocemos ahora, pero hablando de esta humanidad a la que pertenecemos, pues se supone estar endeudada con los dioses, con las divinidades. ¿Y cuál es la manera de pagarles, de retribuirles lo que ellos hicieron en su momento? Pues es precisamente con la vida de las personas. ¿Y por qué con la vida de las personas? Pues porque es lo más valioso que tiene el ser humano, su propia vida, su propia sangre. Y los aztecas tenían esa idea muy clara. Ellos debían pagar con lo más precioso, lo más preciado que tenían. Y si de por sí ya todos los seres, fuesen seres humanos, animales o vegetales, tenían un tonal que era alimento del sol, pues imaginemos lo que sería una guerra, una batalla en la que pues se suponía que un guerrero o los guerreros, cada uno de los guerreros era muy fuerte, entonces tenía un tonal muy grande o más grande que una persona normal. Es por eso que los aztecas decían que la guerra debería haberla siempre, porque o para que el sol tuviera siempre mucho que comer. Entonces era la guerra una cosa necesaria en la sociedad mexica, ya que en esta se tomaban a los
cautivos que en su momento habrían de ser sacrificados, y no era matar por matar, no era matar por matar, sino que lo que se pretendía era tomar cautivos para los sacrificios. Y ya que hemos a veces hecho comparaciones, establecido comparaciones con otros pensamientos de otras culturas y otras religiones, podemos mencionar que yo creo que en todas las religiones o en muchas ha habido mártires. Ya estemos hablando de misioneros que se van a alguna parte del mundo donde las condiciones son tan malas o tan terribles que seguramente habrán de tener una muerte por demás espantosa. O también podemos estar hablando de algunas personas que están dispuestas a entregar su vida por algún otro ideal, tal vez no sea necesariamente religioso, pero sí incluso nacionalista, o por su ideología. Eso lo oímos muy seguido. Hay gente que dice que daría su vida por este o por aquel objetivo, cuando yo creo que si estuviera ya en la situación difícilmente lo cumpliría, pero a mucha gente le gusta hablar de más. Y esto solo lo menciono para que podamos pensar que realmente esas ideas de ofrendar la vida a favor de este o aquel objetivo no le es ajeno, yo creo que a nadie, a ninguna persona en el mundo. Todos hemos oído de eso y a muchas personas les parece hasta loable. En el caso de los aztecas es algo que sabemos que sucedió y es muy poco comprendido. La gente no comprende, no puede compartir las ideas que tuvieron aquellas personas porque no vivieron en su tiempo y no vivieron en esa cultura, pero es comprensible desde otros ángulos y desde otros puntos de vista. Aunque a mí personalmente me parece muy afortunado el vivir, el estar en un momento histórico en el que ya no hay tal cosa como esos sacrificios, pues ciertamente no debe haber sido un espectáculo muy agradable. Así pues, para los aztecas el ofrendar la vida también era una manera de evitar que este universo dejara de funcionar correctamente. Era la manera que tenía el ser humano también de darle una ayudadita o echarle una mano al sol en contra de las fuerzas obscuras que estaban todo el tiempo, diario, cada día, estaban ahí intentando destruirlo. O sea, al sol estaban las fuerzas lunares y negativas tratando todo el tiempo de acabar con el reinado de Tonatiuh, no Tonatiuh, Tonatiuh. Y pues esa era la manera en que el hombre mesoamericano pretendía garantizar que el bien triunfara siempre sobre el mal, a pesar de lo que muchos pudieran creer que esto era una especie de rito maligno. Pues para los mexicas era todo lo contrario, era una actividad 100% positiva y en pro de lo bueno, de el sol y en pro de la vida.